Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Don Manuel Cloutier Carrillo, periodista también allá en el noroeste de la República Mexicana. Qué gusto que acepte esta invitación. Buenas noches para usted en un momento crítico en la historia de Acción Nacional, que en septiembre pasado cumpliera 72 años desde su creación por Manuel Gómez Morín. Pues al contrario, Federico, gracias a ti por esta oportunidad de acompañarlos aquí y de tener oportunidad de platicar con los radioescuchas, y al mismo tiempo, bueno, decirte que efectivamente pues fui periodista, primero fui panista en algún tiempo, renuncié al PAN para dedicarme al periodismo por ética, y finalmente renuncié ahora al periodismo para dedicarme a la política. Previamente su hermana Tatiana siguió esos pasos. Bueno, Tatiana, ella, bueno, primero vale decir, somos 10 hermanos. Mi padre y mi madre nos educaron en la libertad, de tal manera que nunca, absolutamente nunca, nos pidieron, mucho menos nos exigieron, afiliarnos a un partido político. Fueron respetuosos plenamente de la dignidad nuestra y de nuestra libertad, y en ese contexto en la familia hay quienes se afiliaron a Acción Nacional, como fue mi caso en aquellos años, y hay quienes no se afiliaron. Hoy nada más queda mi madre afiliada al Partido Acción Nacional y Rebeca, mi hermana, nada más. Respecto a los cambios periódicos que en la actual administración sufrió Acción Nacional, desde Manuel Espino Barrientos, Germán Martínez Cázares, Gustavo Madero y con uno Benito Juarense, ex particular de Los Pinos, ¿qué mensajes envió en este sexenio a la militancia de Acción Nacional con tantos cambios y al parecer urdidos desde Los Pinos? Bueno, yo creo que lo comentas bien. El problema no es que haya cambios, el problema es cómo se han manejado, y efectivamente lo creo que cuando el partido ha sido influido, cuando el gobierno se mete al partido, le ha hecho un gran daño, lo pervierte, lo corrompe, cuando los gobiernos se meten al partido. Y esto sucede cuando el gobierno federal se mete al Partido Acción Nacional, lo corrompe, cuando se meten los gobiernos estatales al partido, lo corrompen, y cuando se meten los gobiernos municipales también lo corrompen. Es más, ellos mismos le llaman el control del partido a través de la nómina. Es decir, es uno de los mecanismos con los cuales pues hoy se toma control sobre el partido. Y se ha llevado las cosas al extremo en donde una gran cantidad de conceptos que antes eran los que luchábamos contra el viejo régimen, hoy se practican en Acción Nacional. Muy en particular me refiero a la falta de respeto a la dignidad de la persona, que tiene que ver con la compra y coacción del voto. ¿Sería el caso, repito, del Ejecutivo Federal? Bueno, yo creo que lo hay en diferentes órdenes, hay dependencias, hay funcionarios en particular que sí lo han hecho. Y lo vimos incluso el propio Javier Corral, un buen amigo que además fue el que me defendió a mí ante el CEN en el asunto que se atendió por parte de un servidor por la vía jurídica. En la parte interna fue Javier Corral quien habló a mi favor, y hoy pues de alguna manera está pagando ese precio, y lo han denunciado varios compañeros míos. También el problema que se suscitó ahora en las pasadas elecciones internas del Partido Acción Nacional, con una cosa espantosa lo que se veía, algo que, como insisto, era exactamente lo que se luchaba en el viejo PAN. A través de la Comisión Nacional de Elecciones, que nos habló, nos proyectó cultura del voto adherente y activo de Acción Nacional. Desde su perspectiva, ingeniero Manuel Cloutier, ¿ese voto activo adherente fue válido en los últimos procesos o fue inducido? ¿Qué ocurrió? Bueno, yo lo que creo es que parte de lo que se ha ido distorsionando es el proceso de afiliación al Partido Acción Nacional. Y esto se ha ido generando a través de afiliar gente para ganar elecciones internas. Es decir, es llevar gente de manera masificada, borregada propiamente, o sea, rompiendo pues con todos los criterios esenciales de los valores de Acción Nacional que tienen que ver con el respeto a la dignidad de la persona. Y esto ha sido con la intención de generar votos para ganar internas.
Y bueno, lo que vimos, entre otras cosas, es eso. Pero además es muy sorprendente. De un padrón de no sé cuántos miles o millones, 1.700.000. ¿sí? Están hablando de que votó escasamente, no llegó al 30%. Entonces, no tener una participación más que del 30%, es decir, un 70% de abstencionismo, te ratifica el criterio de que ese padrón pues no es un padrón adecuado. Para usted hay dos actores significativos en los recientes procesos internos de Acción Nacional. Uno sería José Espina von Ruerich, quien aludió a arrogancia por parte de este caso de usted, de aceptar primero recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que en la primera vuelta, si se denomina así, no le aceptó Acción Nacional postularse para un cargo ante la Cámara Alta. Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió restituirle esa aspiración, pues dice esta Comisión Nacional de Elecciones dejar abandonada la candidatura. Bueno, son dos conceptos que vale comentar al respecto. Primero, porque hay que entender que mi padre nos enseñó dignidad. Mi padre nos decía que había dos tipos de gente contra las que teníamos que luchar: los que pisan y los que se dejan pisar. Y en esa lógica, pues, te diría que a nosotros nos enseñaron a no pisar, sí, pero tampoco a dejarnos pisar. Y no dejarte pisar no tiene nada de arrogancia. Ojalá el pueblo mexicano fuera más digno en ese sentido y no se dejara pisar. Y ojalá los que ostentan poder y en algunos casos detentan el mismo, deberían precisamente ser más respetuosos de las gentes para no pisarlos. Entonces, te comento esto porque no hay nada de arrogancia en exigir tus derechos. Al contrario, los mexicanos tendríamos otro país si los mismos fuésemos más exigentes de nuestros derechos y de nuestros gobernantes. E incluso hay quien sostiene, hay autores que sostienen que la calidad de la democracia se mide en función de la capacidad que tiene un ciudadano en una circunstancia determinada para ejercer sus derechos. Es una medida de la calidad de la democracia. Y hoy por hoy yo lo que te puedo decir es que siendo yo quien soy y teniendo la capacidad económica, entre otras, para exigir mis derechos, que hay que contratar abogados y hay que estar dedicándole tiempo a esto en lugar de ponerte a trabajar, tienes pues que en este México exigir tus derechos realmente no es una situación de igualdad para todos los mexicanos. Y esto es parte de lo que había que dejar también constancia, pero al mismo tiempo había que dejar exhibido al Partido Acción Nacional de que no tenían la razón, de que un estatuto partidario no puede estar, Federico, por encima de la Constitución y por consecuencia de los derechos constitucionales del ciudadano. Y al menos peleábamos dos: el derecho a la libertad de expresión y el derecho ciudadano a ser votado. La otra parte de este comentario... Después de este corte, si nos permite rápidamente, sí, ingeniero, son las 7:42 aquí en el ABC 760. Bueno, íbamos a ir a un corte, ingeniero, lo interrumpí a propósito de lo que eroga un ciudadano que cuenta con los recursos para su defensa ante las instancias electorales, pero a lo que no podría alcanzar otro ex correligionario de usted. Tengo conocimiento de que son una gran cantidad de panistas que tuvieron que recurrir a recursos jurídicos y de apelación, etcétera, porque fueron violados sus derechos. En otras palabras, no fui el único. Y esto lo comento porque hay una cosa que rompe con toda la esencia de un proceso electoral. Primero, las dirigencias, y así lo señala el numeral 23 de la convocatoria que expidiera y publicara el Partido Acción Nacional. El numeral 23 hablaba de que los órganos directivos del partido debían precisamente garantizar, entre otras cosas, imparcialidad, justicia, legalidad, respeto, equidad en las contiendas. Y estos señores violaron todo, Federico. Violaron
todos los conceptos a los que señalaba ese numeral 23 de la convocatoria. Y nosotros prácticamente les tuvimos que arrancar a fuerzas el que se tuvieran que apegar al derecho. Y lo ganamos efectivamente, pero el otro punto pues fundamental es que cuando las dirigencias del partido toman una postura a favor o en contra de un aspirante, entiéndase, de un contendiente, de un precandidato, pues caray, están violentando por demás el principio de imparcialidad y también el de equidad. Entonces, esto fue muy evidente, no solo, repito, con mi caso, que ese fue un caso quizás sonado, pero hubo muchísimos casos de los que tengo conocimiento. Puedo señalar, por ejemplo, el caso de mi amigo, compañero diputado Carlos Mellón de Jalisco, que ahí andaba peleando su caso también, por mencionarte alguno. Pero, insisto, esto te refleja, pues, un criterio patrimonial en el ejercicio del poder. Y entonces lo digo de esta manera: el Partido Acción Nacional, Federico, no podrá ser el partido que consolide la transición democrática en el país si no practica la democracia a su interior. Tampoco podrá ser un partido que promueva la justicia en México si ellos no practican la justicia también. Y finalmente no podrá ser un partido que combata el patrimonialismo en el ejercicio del poder si ellos lo ejercen con criterio patrimonial. ¿Se agotan los escenarios de democracia real al interior de Acción Nacional? Sí, sin lugar a dudas, hay mucha manipulación, ya lo digo, las dirigencias se meten en el proceso en lugar de aceptar y reconocer y adoptar la postura de jueces imparciales que deberían de ser. Y bueno, cuando sucede eso, pues vemos todo lo que ha tenido que suceder. En el caso concreto con un servidor, pues se vio manifiesta desde la presidencia nacional del partido. Por eso la Comisión Nacional de Elecciones, que le falta tamaño a este señor de ese apellido raro, José Espina, le falta tamaño porque no se atrevió a resolver en contra de su presidente. Porque la primera instancia a la que tuve que recurrir jurídicamente era la Comisión de Elecciones, y estos señores ratificaron los criterios del CEN. Y entonces me tuve que ir pues al tribunal. ¿Por qué? Porque no tuvo el tamaño de actuar como institución dentro del partido, pero independiente, como juez imparcial. Pero ¿cómo lo iba a hacer contra su presidente? Y esto es parte de la problemática que vivimos en México, que se vive en el país y se vive también en el contexto interno de Acción Nacional. Es decir, al presidente no se le puede decir nada. Y a nuestro padre Maquíu lo que nos enseñó precisamente es que, entre otras cosas, había que verlos de frente, ni para arriba ni para abajo a la gente. Y en esta lógica había que desmitificar, decía él, la figura presidencial. Pero aquí hoy, al interior del Partido Acción Nacional, han pues exaltado la figura presidencial, incluso generándole al propio presidente de la República una facultad metaestatutaria de convertirse en el máximo líder del partido, como lo hacía curiosamente el viejo régimen, confundiendo pues el concepto partido-gobierno. Tal vez la audiencia pueda comprender las causas extrañas, si usted así lo considera, en las que pereció en un accidente el Maquío en el año de 89, con estas referencias que usted me ofrece. Bueno, yo lo que te puedo decir es que pues ya Maquío cumplió 22 años de fallecido, y bueno, pues ahí está la historia, la que se ha encargado de juzgar su actuar, su trayectoria, su paso por la política, que fueron escasos 5 años. Maquío se afilia en 1984 al Partido Acción Nacional y en 1989 muere. Es decir, el paso por la política fue escasos 5 años, y en 5 años fue candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional y fue candidato a la presidencia de la República. Pero la lucha de Maquío no era una lucha personal. La lucha de Maquío era una lucha superior, que trascendió al propio PAN. Por eso el pueblo de México lo acogió y lo reconoció finalmente a la postre. ¿Por qué? Porque su lucha fue por la democratización del país y entendió que los partidos políticos, y en este caso en particular el PAN, era solo un medio al servicio de la sociedad. Y hoy hay quienes lo han convertido en fin, y lo que es todavía peor, lo han convertido en patrimonio. Su legado dilapidado hoy, y no obstante que una vez concluido el proceso interno de elección de candidato presidencial,
ese día se habló, se retomó en 4 ocasiones el legado de Cloutier, hoy ha quedado dilapidado. Bueno, yo creo que parte de lo que han pretendido algunos, que incluso ni lo conocieron quizá, y por otro lado hoy van corriendo al monumento, y sí se animan a ir al monumento porque tienen la certeza que no les va a hablar ahí. Es de metal, pues, ¿sí? Pero no quieren hablar con su familia, no quieren hablar con quienes sí les pueda hablar y señalarles y reclamarles la conciencia. Eso sí les molesta, y a eso le llaman arrogancia. No, ahora sí vamos a un corte, si nos permite rápidamente, don Manuel Cloutier. Son las 7:50 en La Mira ABC, con un invitado de honor como don Manuel Cloutier Carrillo, el colega, y lo será después o irá a otro partido político. 7:54 minutos. Manuel Cloutier Carrillo es independiente, legislador independiente, con varias comisiones, pero si otro partido político lo invitara a ingresar a sus filas, aceptaría ese hecho. Bueno, yo creo que una de las recomendaciones que le hacen siempre a alguien cuando se divorcia de manera inmediata es que no apresure ninguna decisión. Entonces, en esa lógica, yo creo que ahorita no estaría tomando ninguna decisión todavía. La decisión ha sido separarme de las filas de Acción Nacional, del grupo parlamentario en particular, y como se lo dije al propio coordinador y a los compañeros, no es ninguna diferencia ni con el coordinador ni con los compañeros diputados. Son diferencias específicas con la dirigencia del partido. Y el punto es muy concreto. Si el presidente Gustavo Madero señaló y dejó por escrito, al extremo que tuve que ganarle en un tribunal, y deja por escrito que yo le causo mala imagen al partido, pues mi lógica es, y que por eso no podía postularme como precandidato, la lógica mía es, siguiendo sus palabras, es que yo le debo causar mala imagen en todos los órdenes al partido, no solo como precandidato, también como miembro del grupo parlamentario, de manera que creo que lo congruente que debió haber hecho el señor, además de haber tenido el tamañito o sea, él tenía que haberme expulsado del grupo parlamentario. Había que haber tenido el tamaño y precisamente la congruencia para haberme expulsado. Si él no lo tuvo, yo sí lo tengo. Yo sí renuncio al grupo parlamentario, precisamente por congruencia y porque no me tiembla la mano para decirle que mientras siga esa dirigente, yo no juego con el Partido Acción Nacional. Ni a misa, como dicen allá en Sinaloa. Son las palabras de don Manuel Cloutier Carrillo. Son las 7:56. Distinguiendo que la diferencia son con dirigentes, no así con la militancia ni con el grupo parlamentario. Pero por congruencia, pues, tomé esta decisión. Lo que sí pasó el día de ayer en particular es que ya el vicecoordinador Carlos Pérez Cuevas, que es gente de Josefina, pues es un poquito aprontado Carlos y solicitó que me dieran de baja de las comisiones en las que participo. Y se generó una discusión en la Cámara en donde tuve el apoyo del PT, del PRD, del Partido Verde y del PRI. Un servidor obligando incluso al propio PAN a tener que bajar la propuesta de discusión que traían para que me dieran de baja a mí de las comisiones en las que participo. Y el argumento en el que yo me defendí y que fui respaldado por el resto de los compañeros era básicamente muy sencillo. Yo renuncié al grupo parlamentario, yo no renuncié a las comisiones. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿las comisiones, participar en comisiones es una prerrogativa del diputado o es una prerrogativa de los grupos parlamentarios? En otras palabras, ¿la Cámara es una Cámara de diputados o es una Cámara de grupos parlamentarios? Y entonces me contestó el presidente Guadalupe Acosta Naranjo, diputado, diciendo que pues el artículo fulano de tal decía que era prerrogativa de los coordinadores, del coordinador, remover, sustituir, incluso destituir de las comisiones a sus diputados. Entonces yo le decía, señor, si eso es así, aquí hay un punto que hay que dejar muy claro. Mi amigo, el diputado Paco Ramírez Acuña, coordinador del grupo parlamentario del PAN, ya no es mi coordinador, por lo tanto no tiene facultades para removerme a mí
de las comisiones en las que yo participo. 7:58. Finalmente, diputado Manuel Cloutier Carrillo, ¿no considera que detrás del jerarca nacional albiazul se encuentre el Ejecutivo Federal? Bueno, yo sí percibo, hay un estilo por parte del Ejecutivo Federal, un estilo que gusta de querer manejar el auto viendo el espejo retrovisor. Y esto no se puede, Federico. Para manejar un auto no se puede manejarlo viendo el espejo retrovisor, es decir, no se puede manejar viendo el pasado. Tampoco se puede manejar viendo el tablero de control, mucho menos se puede manejar con el freno de mano metido. Un auto se maneja viendo adelante y eso es lo que le hace falta al presidente Calderón, ver hacia adelante. Le agradezco enormemente su presencia en su casa en La Mira, ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, diputado Manuel Cloutier Carrillo. Si vuelve al gremio, bienvenido y a donde vaya también. Al contrario, Federico, el que agradece esta oportunidad de comunicarnos con tu radio escuchas, pues es un servidor. A su señora esposa también por acompañarnos. Señora, buenas noches, nuestro respeto permanente. Gracias, Son Federico. las 7:59. Actores de la noticia y en el Año Internacional de las Cooperativas, como lo marca Naciones Unidas, Manuel Cloutier Carrillo, su opinión. ¿Es viable? Pregunto, ingeniero Manuel Cloutier Carrillo, diputado federal, el cooperativismo en México a propósito de su año, así dispuesto por Naciones Unidas. Dos comentarios te haría al respecto, Federico, dejando claro que no soy experto en esta materia y por lo tanto soy cuidadoso, sí soy muy bocón en lo que sé, en lo que no sé soy prudente aunque no se crea. Y en este sentido te diría dos cosas. Primero, hablar de cooperativas implica en alguna medida hablar de cooperación. Y tristemente los mexicanos no hemos sido educados para trabajar en equipo. Es una de las deficiencias de nuestro sistema educativo. Por eso no es fortuito que los mexicanos normalmente sobresalimos en deportes individuales y no en los de equipo. Entonces yo creo que falta pues una mejora cultural de educación para poder aprender a trabajar en equipo y poder hacer prosperar el concepto de cooperativa. El otro punto sería, es un dicho muy simple que tenemos allá los sinaloenses, cuando alguien pregunta sobre un problema de conflicto, se dice, esto está más enredado que una cooperativa. Agradecer, ingeniero, su disposición, los actores de la noticia y en el Año Internacional de Naciones Unidas, cooperativismo y nuestra Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Así lo dice la moda. Así lo dice